Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, 17 al 20. Mateo capítulo 5, 17 al 20. Por favor, hermanos, vayan buscando ahí en sus Biblias. Y vamos a estar meditando aquí, hermanos, en esta porción de la palabra de Dios. Hermanos, yo titulé a este sermón, a este mensaje, el rey que cumple su ley. El rey que cumple su ley. ¿Alguna vez a usted, alguien más le ha dicho, tú tienes que comportarte o hacer esto, y él no lo hace? ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted, es que tú debes hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú debes de comportarte de esta manera? Pero pasa el tiempo y usted se da cuenta que el que le está diciendo eso no lo está haciendo él. ¿Alguna vez le ha pasado? Sí, es que tú tienes que lavar los trastes y así como yo, bien hecho. Y luego se usted da cuenta que él no lo hace como lo pide. ¿Alguna vez les ha tocado? Hermanos, vamos a estar hoy meditando en lo que Dios pide. Y por lo tanto, concluimos que si Dios lo pide, es porque Él lo hace. Y vamos a ver hoy, hermanos, cómo Jesús es. Y yo estoy muy emocionado, hermanos, porque seguimos a Jesús. Usted y yo seguimos a Jesús. Y es lo mejor que podemos hacer, porque la gente demanda mucho de nosotros, pero no está dispuesto a dar lo mismo. La gente allá afuera demanda mucho de usted, de mí, nos va a demandar, nos va a exprimir, pero no está dispuesto a hacer lo mismo por usted. Y allí ya estamos en problemas, ¿verdad? Ya estamos batallando porque sí quiere usted que yo lo haga, pero usted no lo hace también, ¿no? Entonces, hermanos, Dios, vamos a ver que Él pide varias cosas, sí, pero vamos a ver que Él mismo es capaz de hacer lo que Él pide. Hermanos, vamos a empezar a meditar en este pasaje. Y habla sobre Jesús y la ley. Ahí está en sus Biblias, ¿verdad? Pero yo titulé así, el rey que cumple su ley. El rey que cumple su ley. Dice la palabra de Dios, hermanos, en los versículos anteriores hemos estado hablando sobre Jesús como rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sobre cómo es Él como rey. A Él seguimos. ¿Y cómo es este rey, hermanos? Él antes nos ha dicho en las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados estos y estos. Y Jesús empieza a decir, Él, hermanos, está enfatizando cómo debe ser un verdadero discípulo, ¿verdad? Porque Él empieza a dictar como rey, empieza a dictar los valores de su pueblo, de su reino, ¿verdad? Y las bienaventuranzas son pues parte de lo que Jesús espera del discípulo. Jesús está describiendo a un discípulo de Él. Y luego Jesús enseña la misión del discípulo. Hace 8 días ustedes escucharon, ¿verdad?, la predicación que Jesús llama a sus discípulos a hacer ¿qué? A hacer sal y a hacer luz, ¿verdad? No, ahora es así, ¿verdad? Porque la mayoría yo creo que lo entendió, pero los de ahora no, ahora es sal y luz, ¿verdad? El Señor Jesús está diciendo que sus discípulos tienen una misión de ser sal y de ser luz, ¿verdad? Esa es la misión. Pero hermanos, hasta este punto hay una pregunta que los judíos, que la gente se estaba haciendo en ese entonces. Bueno, Jesús está volviendo, como que Él está enseñando cosas muy radicales, son muy llamativas. ¡Qué bonito es! ¿Acaso Jesús se está olvidando de la ley de Dios? ¿De la ley que Dios dio? ¿Acaso Jesús ya no quiere que cumplamos la ley como Dios la ha dicho?
¿Acaso Jesús nos está diciendo que eso ya pasó y que ahora necesitamos nuevas cosas, nuevas formas, una nueva constitución, una nueva ley? ¿Qué necesitamos? Parece ser que los discípulos, los judíos, se estaban haciendo estas preguntas. Y Jesús, en su sermón, en su discurso que está haciendo, Él, hermanos, va a aclarar este punto. Y Él por eso dice: no piensen que yo he venido a, ¿qué dice? A abrogar la ley o los profetas. Yo he venido a cumplir. Hermanos, había un pensamiento en aquella época. Ellos pensaban: Jesús está cambiando, entonces ya no hay que obedecer a la ley de Dios, la ley de Moisés. Pero Jesús quiere ser claro, quiere ser conciso, y empieza, hermanos, a decir a qué ha venido Él en cuanto a la ley, y sus discípulos, por lo tanto, qué debemos hacer con la ley de Dios. Y aquí vamos a ir viendo, hermanos, tres verdades que yo encontré en la palabra de Dios, que hacen a Jesús el Rey merecedor, pero también, hermanos, que hacen a Jesús un Rey confiable. Porque Jesús, hermanos, Él no solo te va a pedir cosas, primero Él te va a dar. Y de hecho este es el pensamiento que Jesús quiere cambiar de todas las religiones en el mundo, hermanos. La mayoría de las religiones en el mundo es haz y vivirás, ¿verdad? Tú tienes que ir a hacer y vivirás. Pero el cristianismo, hermanos, el evangelio que está trayendo Jesús de Nazaret, no es eso. No es haz y vivirás. Jesús, hermanos, Jesús está enseñando que el reino de Dios, o al reino de Dios, los que entran al reino de Dios no son los que hacen, sino los que creen. Y vamos a ver, hermanos, cómo Jesús lo va a desarrollar. No son los que hacen, sino los que creen. Los que tienen fe, son los que entran al reino de Dios, son los que reciben las promesas de Dios, son los que reciben la salvación de Dios. No los que hacen, sino los que creen en Él mismo. Y vamos a desarrollarlo, hermanos. Pero son tres verdades que hoy les quiero compartir a ustedes, que nos hacen diferentes a las religiones, hermanos. El 99% de las religiones en el mundo les van a decir esto: haz y vivirás, todas. Pero Jesús, el cristianismo, es la única propuesta que va en contra de hacer y vivir, sino de creer y vivir. Y Jesús, hermanos, lo va a dejar claro aquí. Pero Él no va a dejar de lado la ley. Uno cree que hay cosas que se contradicen, cómo chocan la ley y la fe, pero vamos a ir viendo cómo Jesús lo va desarrollando, hermanos. Mateo introduce aquí estas palabras: el reino de Dios, el reino de los cielos, o el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios es una palabra o una frase que habla sobre aquellos que están entrando y son partícipes de las bendiciones de Jesús, ¿verdad? Los que están con Él. Hermanos, Mateo nos va a aclarar esto, y por eso Mateo nos pone aquí estas palabras de Jesús. ¿Qué Jesús hace con la ley, con el Antiguo Testamento, con los profetas? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Porque es una pregunta que todo mundo debe de hacerse, que sigue a Jesús. ¿Qué hizo Jesús entonces con la ley? ¿Verdad? Y vamos a ir, hermanos, desmenuzándolo, metiéndonos un poquito. La primera verdad que yo quiero compartir, hermanos, con ustedes es que Jesús está muy claro en el pasaje. Jesús vino a cumplir. Jesús vino a cumplir. Acuérdense de esta palabra, cumplir. ¿De cuál palabra? Cumplir. Miren lo que dice la palabra, versículo 17 de ahí. No penséis que he venido a abrogar la ley. Jesús está respondiendo. Bueno, ¿qué Jesús va a hacer? Él no ha venido a, ¿qué dice? A abrogar la ley. O los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Sino para cumplir. Jesús lo deja muy claro a los judíos que están ahí. Bueno, Jesús
está enseñando las bienaventuranzas, está enseñando que somos sal, está enseñando que somos luz, está enseñando estas nuevas cosas. Pero ¿qué va a hacer con la ley? Jesús lo dice claro: no piensen que yo he venido a abrogar, a cancelar, a borrar, a quitar la ley o los profetas. Yo no he venido a eso. Yo he venido a, ¿qué dice la palabra? A cumplir, a cumplir. Hermanos, la Biblia, la ley, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, las normas que Dios ha establecido, número uno, recuérdelo muy bien, es una verdad que vemos en la palabra de Dios. Esto, hermanos, fue dado en primera instancia para Jesús. No piense en usted todavía. Usted todavía no existe, ¿verdad? Está Dios queriendo Él transmitir su ley, transmitir sus normas, sus reglas, cómo Él ve el comportamiento de un humano que Él creó, y Él empieza a idear cómo debe de ser este ser humano, ¿verdad? Que Él creó. Pero Él, antes de pensar en el ser humano, hermanos, Él está pensando en una persona. Y esa persona no es usted. Esa persona, hermanos, es Jesús. En el Antiguo Testamento, hermanos, todo lo que es de la ley, el Antiguo Testamento, los profetas señalan, apuntan, indican a una persona. Esa persona es Jesucristo, hermanos. O sea que todo lo que está en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, antes de aplicarlo a mí, la palabra de Dios nos está enseñando que hay que aplicarlo ¿a quién? A Jesús. Porque Jesús dice: no piensen que yo he venido a esto, yo he venido a cumplir la ley. Hermanos, la ley de Dios es un estándar moral, en donde cualquier persona mide su moralidad hasta este punto, y si ya la cruza, ya es inmoral, ¿verdad? Ya está cometiendo algo que a Dios no le agrada y que está mal, que es perjudicial, que puede que no sea conveniente hacerlo. Hermanos, Dios estableció una moral, Dios estableció una ley, Dios estableció un indicador, pero ese indicador, hermanos, lo estableció alto. ¿Por qué creen? Porque Dios, hermanos, la respuesta que está en la Biblia es porque ese estándar, ese indicador que vemos en la Biblia, que escribió Dios, lo escribió Él. Por lo tanto, hermanos, lo que Él está pensando, como Él es santo, y la palabra de Dios dice que es, ¿cuántas veces santo? 3 veces santo, 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 es el Señor, ¿verdad? Él está pensando en una vida santa, completamente impecable. Por lo tanto, hermanos, su ley está pensada para que la gente, la raza humana, viva de acuerdo a ese ¿qué? Estándar de santidad como Él. Si Dios es santo, espera que su humanidad que sea santa como Él, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, la realidad es que ni usted ni yo, y Jesús lo dice, ni los judíos más religiosos que existieron en esta tierra cumplieron ese estándar más alto. Nadie, hermanos, se encuentra, dice la palabra de Dios, que no hay nadie que busque hacer eso, que busque hacer lo bueno, que busque a Dios. No hay nadie. Toda la humanidad estamos en una misma condición. ¿Y cuál es? No soy capaz de cumplir lo que Dios me está pidiendo. Esa es una realidad. Y muchos dicen, como no soy capaz, yo quiero ser menos capaz, ¿verdad? Y dice la palabra, su mente, su sentir, sus emociones, vamos a decirlo, las dan al mal, al pecado. Pero hay otras que como que tienen un interés de ver qué es lo que dice Dios, qué hace Dios. Pero la respuesta de los dos, de los que dicen, como yo no puedo cumplirla, yo no voy a esforzarme,
como de los que dicen, yo voy a esforzarme para cumplirla. La respuesta que da la Biblia, hermanos, es que de las dos personas, los dos tipos de personas, ninguno cumple la ley de Dios. Ninguno, ni el que se esfuerza, ni el que no se esfuerza. La realidad es que ninguno cumple la ley de Dios. Por lo tanto, hermanos, la ley de Dios está sin efecto. ¿Por qué? Porque nadie ha sido capaz de ¿qué? De cumplirla hasta que, y a mí me gusta mucho esto, hermanos, porque hasta que se dijo, ¿verdad?, que un bebé en Belén había nacido, que era el Hijo de Dios, era humano, era hombre, que creció, y se fue viendo, hermanos, que este hombre, Jesús de Nazaret, el que era el vástago de Isaí, el que era el Mesías, el prometido por Dios, estaba cumpliendo toda la ley. Hermanos, nadie había podido hasta que Jesús, hermanos, llegó a escena, entró a la tierra, entró a la humanidad y Él dijo, yo puedo. Y hermanos, qué bueno, porque hasta que Él apareció, la ley de Dios, hermanos, estaba en un lugar que era incumplido, ¿verdad? La ley de Dios no estaba cumplida hasta ahorita, hasta que llegó ¿quién? Jesucristo. Y Jesucristo por eso dice, yo no lo he venido a abrogar, sino yo he venido a ¿qué? A cumplir. Imagínenselo así, hermanos. ¿Ustedes han visto casas? ¿Han visto edificios? Grandes, largos, altos, buenos, bonitos, baratos, ¿verdad? Muchos de los hermanos en la iglesia están pensando, ¿verdad? ¿Cómo queremos un templo para la iglesia? ¿Cómo va a ser? Ay, necesitamos un ¿qué? Un plano, un arquitecto que nos diseñe, que nos diga, que nos vaya dando cómo necesita ser este templo, que lo visualice, que lo escriba, que lo detalle, que lo ponga, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que la ley de Dios es como si fueran estos planos, este proyecto de Dios para el ser humano, este plan de Dios para el ser humano, y Él detalló aquí, Él detalló acá, Él vio cómo iba a ser el cimiento, cómo iban a ser las columnas, ya está todo en el plano, pero parece ser, hermanos, que hasta el año en que nació Jesús, nadie había construido ese plano, porque nadie era capaz para hacerlo. Imagínense, era una ley que no estaba completada, ¿verdad? Hasta que debe de llegar a alguien que la construya, que cumpla el plano. Perdón por aplaudir, pero me gusta esto. Hermanos, hasta que llegue alguien que cumpla eso. Imagínense de esta manera, Dios da la ley como una idea, como una visión, como su identidad para el ser humano. Él en su sabiduría, en su omnisciencia, Él quiere esto para el ser humano, que el ser humano sea así, pero el ser humano no puede construir ese proyecto de Dios. Hasta que Jesús, hermanos, con sus propias manos, le llamaban el carpintero, ¿verdad? Porque la palabra que usa la Biblia para describir este oficio no es carpintero, más bien es un constructor, porque en ese momento los carpinteros, usted piensa que un carpintero solo es de madera, ¿verdad? Pero en ese tiempo un constructor o un artesano eran aquellos que eran hábiles y construían cosas con sus manos. Jesús tenía que construir un buró, ¿verdad? Algo de madera, y Él no solo iba a comprar la madera. ¿Qué creen que hacía? Él iba a cortar la madera, Él iba a cortar el árbol, Él iba a pulir el árbol, iba a cortar la madera, lo iba a cargar hasta su taller, y en el taller iba a hacer todo este proceso para construir, hermanos. Jesús viene a construir y Él viene a cumplir lo que Dios quiso para el ser humano desde el principio. Por eso Él dice, no piensen, yo he venido a cumplir. Hermanos, esto es una buena noticia, porque ni usted ni yo hubiéramos podido hacerlo hasta que llegó Jesucristo. Hermanos, usted y yo seguimos a un rey que Él construye no solo nuestros hogares, no solo nuestras casas, sino construye nuestras vidas.
hermanos, Él dio cumplimiento a la ley de Dios. Él dio cumplimiento a la ley de Dios. Hermanos, imagínense, en un estado, hay países donde todavía el gobierno es monárquico, quiere decir que todavía hay un rey, todavía hay príncipes, ¿verdad? ¿Han escuchado esto? Ellos dicen lo que la nación tiene que hacer. Imagínense, en muchos estados o reinos existían leyes estrictas para el pueblo. Leyes estrictas para el pueblo. Los ciudadanos, hermanos, debían de pagar impuestos. Muchos impuestos, como usted, ¿verdad? ¿Ya supo que va a pagar más el otro año? Ok, qué bueno. Los ciudadanos debían pagar muchos impuestos, más impuestos, cumplir normas de comportamiento, obedecer los decretos del rey. Sin embargo, hermanos, a veces el rey o sus funcionarios, ¿qué creen? No aplicaban la ley para ellos mismos. Ellos, como eran reyes, no pagaban impuestos, no iban cuando se les solicitaba algo. Ellos decían que lo haga la ciudadanía, ellos. Hermanos, esto obviamente en todos lados genera descontento, corrupción. Se percibe que la ley no es justa, ¿verdad? Porque tú sí me dices que yo haga, pero tú no estás dispuesto. Hermanos, en un hogar, imagínense este ejemplo, esta norma, esta ley. Un padre dice, el papá, aquí, y así hacían los abuelitos, ¿verdad? Pegaban algo, siempre pegaban algo. Aquí, en esta casa, nadie debe levantar la voz, ni enojarse cuando estamos discutiendo. Nadie debe levantar la voz, ni enojarse cuando estamos discutiendo. Pero cuando llega un problema, ese mismo padre que dijo eso, ¿qué creen? Se altera, grita y hasta insulta a sus hijos. ¿Qué van a pensar los hijos? Pues ¿por qué? Me estás diciendo algo que tú mismo no estás haciendo. Hermanos, la buena noticia de Jesús es que Él está dispuesto, hermanos, a cumplir la ley de Dios. Él no te pregunta, ¿tú quieres? Él dice, yo la voy a cumplir. Y en el tercer verdad yo les voy a decir por qué. Porque esto tiene una razón. ¿Por qué Jesús la cumplió? Podemos decir, porque nadie más pudo hacerlo. Pero hay una verdad más, hermanos, más hermosa en esto. Pero hasta aquí, hermanos, Jesús, ¿qué hace con la ley? Él vino a cumplir la ley. Él vino a darle fin a la ley. Por lo tanto, hermanos, Él puede decir lo siguiente. Y vamos a ver en el versículo 18 lo que Jesús dice. Por eso Él puede decir esto. Miren, versículo 18, ¿lo leen conmigo? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Hermanos, por eso Jesús dice esto. Y miren, esa es la segunda verdad que hoy quiero dejar en su corazón. Jesucristo, hermanos, vino a confirmar la ley. Él vino a confirmar la ley. ¿Qué es confirmar la ley? Imagínense a Jesús que Él dice, esto que Dios les ha dicho, esto es verdad. Esto que Dios ha dicho antes, esto es verdad. Y no va a pasar, no se va a borrar, no se va a quitar ni una jota, ¿verdad? Ni una jota es en nuestro idioma, ¿verdad? Es una, ustedes lo saben que tiene un puntito, ni una tilde. ¿Usted sabe qué es la tilde? El acento, ¿verdad? Esa rayita pequeñita que está. Jesús está diciendo, de la ley de Dios no se va a borrar nada hasta que pase, ¿qué? El cielo y la tierra, hasta que todo se haya cumplido, hermanos. Les pregunto hoy, ¿todo se ha cumplido? ¿Qué falta? Falta que Jesús venga, Jesús regrese, que nos lleve con Él, que inaugure el cielo, ¿verdad? Que inaugure la eternidad, que nos resucite, que nos glorifique. Falta eso. ¿Todo se ha cumplido? La respuesta es falta.
¿verdad? Ayer el hermano Mario hace una pregunta, bueno, ¿qué pasa? Ya estamos viendo los últimos tiempos. La pregunta, hermanos, es esa, y la respuesta es, claro que sí, ¿verdad? Jesucristo ya viene. Y su pueblo dice, sí, Señor, ven, ¿verdad? Ya ven pronto, porque ya queremos verte. Hermanos, todavía falta, dice el pasaje, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido, ¿qué, Jesús? La ley va a estar vigente, o va a estar en función, o va a estar funcionando. ¿Hasta qué? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué creen? Miren, por eso Jesús dice, de manera, versículo 19, miren, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que, de manera, dice Jesús, concluimos esto, hermanos, ¿es posible todavía quebrantar la ley de Dios? La respuesta es sí. ¿Es posible todavía cumplir la ley de Dios ahora yo? La respuesta es claro. Y más los cristianos, ¿verdad? Hermanos, Jesucristo está diciendo que Él viene a confirmar. La palabra de Dios misma dice que se va a secar la hierba, que se va a marchitar la flor, pero ¿qué es lo que va a permanecer para siempre? La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Hermanos, la Biblia, aquí Jesús nos está diciendo que la ley pues no se negocia, ¿verdad? No es algo como que, mira, Señor, pues esto podemos quitar, esto podemos no hacer. La respuesta es ninguna jota, ninguna tilde se van a quitar. Entonces podemos nosotros como cristianos decirle al Señor Jesús, bueno, pero mira, aquí este mandamiento, ¿qué le hacemos? ¿No lo brincamos? La respuesta es, si está, es porque debe de cumplirse, hermanos. Jesús afirma tres cosas. La primera, miren, que la ley moral de Dios es permanente. ¿Y qué es la ley moral de Dios, hermanos? Jesús declara esto: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hermanos. Aquí Jesús no está hablando de las leyes religiosas o ceremoniales como los sacrificios, las leyes de los alimentos, las fiestas, los sacrificios que fueron ya cumplidos por Jesús. ¿Por qué no está hablando el Señor de esto? Ahorita les voy a decir por qué. Él se refiere, hermanos, a la ley de Dios, los 10 mandamientos, que son una ley que nunca va a terminar. Y si usted no se acuerda de los 10 mandamientos, hermanos, pronto el hermano Beto, ¿verdad?, está tramando, está gestionando, está buscando la manera de estudiar los 10 mandamientos en los grupos. Hermanos, ¿por qué? Porque respondemos a lo que Jesús dice: eso no se va a acabar hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, son leyes que son vigentes. Los 10 mandamientos, hermanos, son vigentes todavía. Amén. Los cristianos los debemos de cumplir. Amén. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué dicen los 10 mandamientos? ¿Cuáles son? Por eso en los grupos vamos a estudiar, hermanos, los 10 mandamientos. Está la idea de estudiar uno por semana, 10 semanas, ¿verdad? Pero el hermano, él nos va a ir diciendo cómo le vamos a hacer. ¿Pero por qué? Porque Jesús, hermanos, tiene interés en no abrogar la ley. Jesús se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. Imagínense, hermanos, en una casa, otra vez, ¿verdad? Una casa. Hay reglas que son temporales, ¿verdad? Y les voy a dar un ejemplo. Y otras que son permanentes, que pase lo que pase, siempre se deben de cumplir, ¿verdad? Un tip para los papás. Ahí va. Miren, una regla temporal es esta. A ver, se las voy a decir así.
no debemos, niños, ¿verdad? Jóvenes, hijos, no debemos de ensuciar la sala porque van a venir visitas, es una regla, van a venir visitas toda la semana, no debemos de ensuciar, si ensuciamos, lo recogemos. Otra regla es, oigan, acabamos de pintar la pared. La regla es que no se debe de ensuciar. La regla es, no se debe de ensuciar. Otra regla es que el papá dice, van a llegar hermanos a la casa, no quiero que ustedes estén sucios. Hay papás que ponen esas reglas, Yo les digo que si jugaron, váyanse, límpiense antes de entrar, antes. Otra regla es, cuando llegue visita, ¿verdad? Ustedes deben de estar aquí. Esas reglas son temporales, porque ¿qué? Porque aunque a veces no va a haber visita, ¿verdad? Por ejemplo, el de la pared, no todo el tiempo va a estar recién pintada. Son reglas que son buenas, pero que terminan, ¿verdad? Y una regla permanente, miren, es, en esta casa no se falta el respeto. Es una regla permanente, ¿verdad? Pase lo que pase, ¿usted qué? No me va a faltar el respeto a mí ni a su mamá. Si usted falla en esto, obviamente tiene un qué, una consecuencia. No robar. En esta casa no robamos, ¿verdad? A veces pareciera que hay que poner estas leyes en nuestras casas, ¿verdad, hermanos? No robar. En esta casa no robamos. En esta casa no mentimos. Es una regla, una ley que es permanente, ¿verdad? Jesús, hermanos, estableció y Dios este tipo de reglas, leyes que, por ejemplo, las ceremoniales ya no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús ya las cumplió todas. Ya no sacrificamos corderos, ¿verdad? ¿O sí? Pero la ley dice que los sacrifiquemos, hermanos. La respuesta es porque era una ley ceremonial, ¿verdad? Que ya Jesús murió, dice la palabra de Dios, una vez y para siempre. Ya usted no tiene que andar rompiéndose la cabeza, ¿verdad? Hermanos, las leyes de Dios, la ley moral de Dios es una ley que es eterna, que es incorruptible, que no se quita, que no se abroga, ¿verdad? Que permanece para siempre. Pero hay leyes que Dios le dio a su pueblo que podemos decir, esas se quitaron, esas se cumplieron. No lo vamos a hacer, hermanos. Después, en los grupos familiares vamos a estudiar un poquito más, ¿verdad?, sobre esta cuestión. Pero, hermanos, Jesús vino a confirmar. Amén. Vamos a leer, hermanos, en la palabra el siguiente versículo 20. ¿Lo tienen? Todos. ¿Qué dice la palabra? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, esa es la tercera verdad que hoy les quiero dejar en su corazón. Hermanos, dice aquí Jesús, ¿quién no va a entrar en el reino de los cielos? Los fariseos, los escribas, en otras palabras, los religiosos. Hermanos, ellos, los fariseos, eran personas que se dedicaban mucho a leer la ley y a querer aplicarla. Ellos, hermanos, cumplían la ley, trataban de hacerlo cabalmente. Toda la ley de Dios la trataban de cumplir. Pero aquí Jesús parece ser que dice que ellos no van a entrar en el reino de los cielos. Y la respuesta, hermanos, es muy clara. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Ellos no van a entrar en el reino de los cielos si cumplen la ley de Dios. La respuesta, hermanos, es porque quien entra al reino de los cielos no es quien cumple la ley. Quien entra, hermanos, al reino de los cielos no es quien cumple la ley.
Quien entra al reino de los cielos es quien cree en Jesús. Hermanos, la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, ni los fariseos, fueron capaces de cumplir la ley. Hermanos, todo lo que ellos eran era externo. Se basaba en reglas, se basaba en apariencias. Pero Cristo nos está diciendo que Él puede conceder justicia y no es por la ley. De hecho, si Dios quisiera conceder justicia por la ley, hermanos, usted y yo fuéramos incapaces y por eso estamos condenados, separados de Dios. La respuesta, hermanos, que Jesús viene a impartir justicia con su propia vida. Él cumplió la ley a favor de los fariseos y de usted y mía. Hermanos, Jesús, Él quiere cumplir la ley y tiene en mente algo. Lo que Jesús tiene en su mente, hermanos, es: el hombre no puede cumplir la ley. Por lo tanto, Dios merece que se cumpla la ley. Yo voy a cumplir la ley, voy a dar el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Yo lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo, hermanos, como Jesús cumplió la ley, Él es capaz de dar justicia a los que se acercan a Él, a los que creen en Él, a los que confiesan su nombre. Hermanos, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, Dios en Romanos 3, 21 y 22 dice que todos los hombres hemos pecado, y eso es por lo que se escribió la ley, para dar evidencia. ¿Todos hemos pecado, hermanos? Sí, hemos fallado a la ley de Dios, es infracción de la ley. Por lo tanto, necesitamos que nos salven de la ley, necesitamos que nos salven de esto. Y hermanos, la respuesta es: Jesús la está ofreciendo. Jesús está ofreciendo perdón, Jesús está ofreciendo salvación. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos: pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo esto, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Dice Pablo: por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Dice Pablo: ahora, aparte de la ley, Dios dio la ley, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo se ha manifestado la justicia de Dios? A todos los que creen en Jesucristo, hermanos. Los que creen en Jesucristo, Dios les aplica su justicia. ¿Cuál es? Que Él castigó a Cristo en su favor, y como Cristo cumplió la ley, transfiere, ¿verdad? Esta doble transferencia, ¿se acuerdan que hemos estudiado? Dios transfiere la vida perfecta de Dios a nuestra vida. Por lo tanto, yo puedo recibir el perdón de Dios. Hermanos, dice la palabra ahí, Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está diciendo: si tu vida no es más que la de los que cumplen la ley, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús, hermanos, está ofreciendo una oportunidad, y esa es la fe, creer en Él. Usted y yo, hermanos, no somos justificados porque cumplimos la ley, ¿verdad que no? Somos justificados porque creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Hermanos, dice Pablo: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Todo el que cree en Él, hermanos, recibe la justicia de Dios. Es decir, tú eres inocente, no porque no hayas hecho algo malo, sino porque creíste en Cristo Jesús. Hermanos, la respuesta es que ahora, dice Jesús: yo no he venido a quitar la ley, sino a ¿qué? Cumplirla.
Usted puede ser salvo por creer en Jesús. Pero, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Él cumplió la ley. Por lo tanto, hermanos, sus discípulos, como lo siguen, ¿qué van a hacer? Lo mismo, cumplir la ley. La ventaja, hermanos, que ahora tenemos es que ya sabemos que un hombre la cumplió. ¿Y quién fue ese hombre? Jesucristo. La ventaja que ahora tenemos, hermanos, es que Jesucristo nos da de su poder para cumplir la ley. ¿Cuál es su poder para cumplir la ley? El Espíritu Santo, que nos cambia el corazón, que nos transforma el corazón. La última noticia, hermanos, es que Jesús no lo abrogó, sino que Él ahora dota, capacita por el Evangelio, porque dice la palabra de Dios que el Evangelio es que poder de Dios para salvar, pero también es poder de Dios para cumplir la ley de Dios. Hermanos, ahora, como Jesús lo dijo, Él no vino a abolir, a quitar la ley, pero ahora tenemos todo lo que Él tiene, que es a Él, a su Espíritu Santo, hermanos, y no tenemos la presión, se los voy a decir así, la presión de que tengo que hacerlo. Ahora, hermanos, tenemos la gratitud de que Jesús la cumplió por mí. Yo estoy libre, yo puedo ser salvo, puedo entrar al reino de Dios. Por eso, por mi gratitud, yo puedo cumplirla. No porque tengo que cumplir, sino porque yo veo que esto es lo que Dios siempre quiso para mí. Hermanos, la salvación, entrar al reino de los cielos, no es por hacer. Eso está bien claro en la palabra de Dios. No está por hacer. Si ustedes les dicen, tú tienes que, para recibir la salvación, el Espíritu Santo y la vida eterna, la respuesta es no. Es por gracia, por medio de la fe, dice la palabra. Pero si alguien te dice, mira, eres hijo de Dios, Dios dejó su ley, hay que cumplirla. Esa persona que te está diciendo eso, según Jesús, será llamada grande en el reino de los cielos, porque la enseña y la aplica, no porque quiere ser salvo, sino porque está agradecido en su corazón. Hermanos, así que si a los cristianos que hoy estamos aquí, alguien nos dice, oye, pues la ley de Dios dice esto, no se enojen con ellos, porque Jesús dice que Él va a ser grande. Si alguien dice, es que el no matar ya se cumplió, ya, o el no codiciar, ya no, tú no lo tienes que hacer. Dice Jesús, ¿verdad? Se verá llamado que pequeño. En otras palabras, no se va a tomar en cuenta en el reino de los cielos, pero el que las enseñe y las aplique a su vida, después del sermón, Jesús va a decir, lo compararé como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Hermanos, la ley, en primera instancia, fue hecha para Cristo, porque Jesús es el Rey que cumple su propia ley. Es el Rey que cumple su propia ley, hermanos. Jesús no nos va a pedir algo que Él no haya hecho antes. Jesús nos dice, perdona. Jesús, hermanos, ya caminó por ahí. Jesús te dice, ama. Jesús ya caminó por ahí. Jesús te dice, ama a tus enemigos. Jesús ya caminó por ahí, hermanos. Jesucristo es el Rey que cumple su ley, porque Él sabía que usted y yo necesitábamos de alguien que la cumpliera, y ese es Jesucristo, hermanos. Usted y yo seguimos a un Rey que es capaz de cumplir lo que Él te pide. Por eso, hermanos, podemos vivir confiados, porque lo que Él nos está pidiendo, Él caminó por eso y comprobó que es bueno, agradable y perfecto.
esto, hermanos, hasta que todo se haya cumplido. Cuando ya todo se haya cumplido, usted puede disfrutar, ¿verdad?, de la presencia de Dios sin tener que pensar en cumplir una ley. Esto es, hermanos, porque usted y yo, como hemos pecado y el pecado hizo un efecto grande en nuestro corazón, necesitamos de dirección de Dios. Por eso Él estableció su ley, porque si no necesitáramos eso, la ley ya no existiera. Pero Jesús dijo: yo no la he venido a abrogar, sino a cumplir. Ahora podemos cumplirla, hermanos, con Él, con su poder, con su fuerza y con su gracia, con una gratitud en nuestros corazones. Hermanos, si algo tocó su corazón de esta porción de la palabra de Dios, dígaselo a Dios. Y si hay alguien aquí que todavía no cree en Cristo Jesús, yo lo invito, hermanos, a que lo haga, porque Él cumplió la ley de Dios por usted. Por eso le puede ofrecer una nueva vida, una vida diferente a la que usted ha llevado. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tema, Señor, importante, que recordamos en el sermón que Jesús dijo, que Jesús dio. Padre, te pido que si hay alguien aquí, Señor, que no ha tomado la decisión de tener a Jesús en su vida, te pido que tú obres en su corazón, Señor. Padre, el cielo, el perdón, la vida eterna, la salvación no se gana, no es por nuestras obras, por cumplir, sino por fe en tu Hijo Jesucristo. Padre, te pido que si hay alguien aquí que tiene esa inquietud de acercarse a ti, Señor, tú obres en su corazón, sigas llamándolo al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Y para los que ya somos tus hijos, Señor, que ya has cambiado nuestro corazón, que ya has hecho de nosotros una nueva persona, ayúdanos, Señor, a cumplir con lo que tu Hijo Jesucristo vino a cumplir. Somos seguidores de Él y lo que Él vino a hacer fue cumplir tu ley. Ayúdanos a hacerlo no por obligación, sino por gratitud, Señor, porque creemos que es una manera en la que tú tienes pensado para que vivamos, para que nos relacionemos, para que lo vivamos, Señor. Te pido por todos mis hermanos y oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como aviso, hermanos, vamos a estudiar la ley, los 10 mandamientos en los grupos, así que los invitamos, ¿verdad, hermano Beto? Pronto estén atentos, hermanos, a este anuncio, y que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Continuamos.